Bueno, listo. Y les voy a dar un poquito también una introducción a unas guías de manejo que he tenido el honor de participar como presidente de las guías, las cuales están hechas por 4 sociedades. Por NANETS, que es la Sociedad Norteamericana de Tumores Neuroendocrinos, la Sociedad de Cirugía Oncológica, la Asociación de Cirugía Hepatobiliar y de Radiología Intervencionista en Oncología. Así que esto es algo que acabamos de terminar y que va a marcar las pautas de cómo se deben manejar estos pacientes. Entonces hablaremos un poquito de eso. Pero me voy a enfocar básicamente en los principios del manejo quirúrgico de las metástasis hepáticas neuroendocrinas, indicaciones, resultados oncológicos y consideraciones quirúrgicas, y les daré un resumen de esto también. Cuando yo me estaba entrenando hace como 20 años, los tumores neuroendocrinos nos decían: usted tiene que aprender a manejar tumores neuroendocrinos porque probablemente no va a haber muchos y son difíciles de manejar. Entonces tiene que aprender en la residencia para que cuando le lleguen sepa qué hacer. Eso ha cambiado radicalmente. Hoy por hoy, los tumores neuroendocrinos gastrointestinales son el segundo tumor más frecuente gastrointestinal después de cáncer colorectal. Y es por 2 razones. Primero, porque vienen aumentando en incidencia. Y segundo, porque son pacientes que duran muchísimo tiempo con el tumor. No, la sobrevida puede ser de décadas. Y entonces, incluso cuando tenemos a estos pacientes y los estamos tratando o alguien los ha tratado, pueden venir ya sea con recurrencias o con complicaciones, y los tenemos o sea, los vamos a ver mucho más frecuentemente. Y creo que para un cirujano oncológico, un cirujano, digamos, hepatobiliar, es tan importante entender el manejo de tumores neuroendocrinos, de pronto más que hoy por hoy el manejo de tumores como el hepatocarcinoma o colangiocarcinoma, porque los van a ver más frecuentemente. El hígado es el sitio de mayor enfermedad metastásica, presentándose en hasta el 80% de los casos. Y la mortalidad de los tumores de los pacientes con tumores endocrinos está determinada por las metástasis hepáticas. Generalmente estos pacientes evolucionan y evolucionan lentamente, pero cuando ya llega un punto en el que ya no se pueden manejar más, desarrollan básicamente falla hepática, problemas biliares, infecciosos, y de esto es que mueren. Y quiero recordar acá que estamos hablando de tumores bien diferenciados. Como dijo el doctor Guevara, los tumores mal diferenciados, que son todos de alto grado, son otra enfermedad. Si quieren sacar algo de esta charla, es que el hecho de que se llamen neuroendocrinos no quiere decir que son un tipo de estos tumores, son otra enfermedad completamente diferente. De eso no estamos hablando hoy. Acá mostramos un metaanálisis en el lado izquierdo que muestra que los factores predictivos más importantes de mortalidad en estos pacientes son la presentación con metástasis y el grado de diferenciación. Incluso en los pacientes de bien diferenciados con alto grado, bajo grado o grado intermedio, son los 2 factores de pronóstico más importantes. Entonces es importante entender eso. Acá, este es un estudio súper clásico que salió de MD Anderson. Salió cuando yo estaba haciendo fellowship allá, y mostraba también mostraba lo mismo, mostraba, digamos, la historia natural de los pacientes con tumores neuroendocrinos. Acá mostrando que los pacientes con estadio 4 son los que viven menos, y que ese es, digamos, el factor pronóstico más importante. Y si ustedes ven la sobrevida, acá a 5 años era más o menos del 31%, con una sobrevida media de más o menos de 30 meses, como está acá. Esto sigue siendo verdad, pero la sobrevida, tanto la sobrevida media como la sobrevida a 5 años, ha cambiado radicalmente. Y esto ha cambiado radicalmente porque probablemente ahora entendemos más esto, y porque también en los últimos 10 años han surgido tanto terapias sistémicas como radiofarmacéuticos, como entender un poquito más la parte local y la parte de cirugía, que hoy por hoy pacientes con metástasis hepáticas pueden tener una sobrevida media de hasta 134 meses y una sobrevida a 5 años que puede en algunas series llegar al 95%. ¿Ok? Y esto tiene un poquito que ver con un concepto que quiero introducir y que siempre hablo cuando hablo de tumores neuroendocrinos, y es el concepto de que por su biología y por el tratamiento que tenemos hoy por hoy, es una enfermedad que cuando yo hablo con los pacientes no es una enfermedad
como un cáncer tradicional en el que uno maneja el cáncer, lo cura o no lo cura y el paciente muere de cáncer. Es más como una enfermedad crónica. Yo le digo a los pacientes, tener tumores endocrinos es más como tener diabetes. Usted se puede morir de diabetes, puede vivir décadas con diabetes, pero tiene que ser bien manejado con la diabetes. Y otros conceptos, ya dije un poquito de esto en las consideraciones del tratamiento y del tratamiento quirúrgico, es la presentación. Estos pacientes no son tan, digamos, sencillos como, digamos, un paciente que se presenta con cáncer colorectal, en el cual hacemos de la estadificación y la gran mayoría de las veces tenemos un claro definición de qué es lo que se debe hacer en el siguiente paso. Estos pacientes son muy heterogéneos, no solo en el tumor, que es súper heterogéneo, sino también en la presentación. Pueden presentar con presentación sincrónica con metástasis. La etiología primaria puede ser de diferentes órganos, tanto gastrointestinales como por fuera de la cavidad abdominal. El grado es muy diferente. Si el paciente tiene un tumor funcional o no es muy diferente. Obviamente si tiene enfermedad extrahepática, distribución en el hígado. Y ya otras cosas como son la edad, las comorbilidades, si están sintomáticos o no, cuál es la calidad de vida y la biología del tumor. Y todas estas factores se deben tener en cuenta con cada paciente individual que estamos operando. Por eso es un poco, digamos, más complejo entender y saber cómo manejar estos pacientes, pero poco a poco, a medida que vamos viendo más y más, vamos entendiendo esto. Y lo último son las consideraciones para el tratamiento. Hoy por hoy existen muchas digamos, opciones tanto sistémicas como son quimioterapia, terapias dirigidas, inmunoterapia, asimismo como terapias sistémicas como es el lutecio, como decía el doctor Guevara. Y también están para el punto de vista de metástasis hepáticas, están las opciones dirigidas al hígado, que no solo son cirujanas, con cirugía, sino también como, por ejemplo, como TACE, embolizaciones, radioembolizaciones, ablaciones, etc. Entonces, en el contexto de todo esto que mencionamos antes y de todas las opciones, digamos, la decisión de qué es lo mejor es muy frecuentemente compleja y es importante entender ciertos principios básicos. Entonces, pasemos la página al manejo quirúrgico. Acá podíamos gastar toda la tarde hablando de esto, entonces voy a hablar, digamos, de las cosas más importantes. Este es un metaanálisis en el que se compararon pacientes que tenían cirugía con pacientes que tenían tratamientos no quirúrgicos o con pacientes que tenían tratamientos sistémicos. Y ustedes ven que en todos los casos la cirugía era favorecida en cuanto a la sobrevida. ¿Ok? Ahora, si ustedes ven la comparación de los pacientes, son pacientes completamente diferentes. Esta es una tabla que muestra el riesgo de sesgo de la selección de todos estos pacientes y de cada uno de estos estudios. Y ustedes ven que básicamente muchísimos están con rojo o con amarillo, y es básicamente la selección de estos pacientes es muy diferente. Los pacientes que hoy por hoy en un centro especializado en esto vemos y manejamos con terapias sistémicas son pacientes que generalmente no son candidatos a terapias quirúrgicas o a terapias dirigidas al hígado. Entonces, es difícil compararlos, pero eso no quiere decir que no se puedan sacar conclusiones. Y las conclusiones son que si entendemos cuáles son las indicaciones quirúrgicas y un paciente se presenta dentro de esas indicaciones, claramente el tratamiento debe ser quirúrgico porque tiene unos resultados son los resultados mejores comparados con cualquier otro tipo de tratamiento que se ha comparado. Y hoy por hoy, la sobrevida media es de más de 150 meses y la sobrevida a 5 años, como dije antes, era de hasta 95%, con sobrevida a 10 años de por encima del 50%. Es decir, estos pacientes de verdad, cuando los vemos en consulta y les decimos esto puede ser más una enfermedad crónica, porque usted puede vivir más de una década, a veces 2 décadas, con estos tumores metastásicos estadio 4. Entonces, ¿cuál es el objetivo quirúrgico? El objetivo quirúrgico comenzó con el control sintomático hace ya más de 30, 40 años y ha transicionado a tener un beneficio oncológico con aumento de sobrevida. Voy a tocar en el tema de si esto quiere decir con curación de la enfermedad. Y también hay un objetivo quirúrgico cuando lo integramos con otras terapias
que están comprobadas. Este, digamos, es el estudio, uno de los estudios que hay que saberse para este tema, publicado por nuestro compatriota, el doctor Sarmiento, también un cirujano oncólogo que está en Estados Unidos. Y él publicó esta experiencia en los primeros, en el 2000, 2003, de la Clínica Mayo, en la que básicamente habían hecho resecciones de más del 90% del tumor, básicamente para controlar los síntomas. Y vieron que esto era muy efectivo, el control de síntomas era por encima del 97%, del 96%, con una media de control de 3 años. Pero también observaron interesantemente que estos pacientes a los que le hacían esta 90% de resección tenían una sobrevida a 5 años del 61%, lo cual era mucho mayor a lo que ellos habían observado con terapias sistémicas de la época. Obviamente también mostraron que la recurrencia de estos pacientes que les habían quitado todas las lesiones a 5 años era del 85%, es decir, la posibilidad de curar a estos pacientes en realidad era mínima. Entonces, ya pasando al beneficio oncológico, tenemos básicamente 3 criterios que son los que yo uso para hacer cirugía en nuestro centro. Primero, la resección completa. Segundo, la citorreducción, y en este caso, ¿cuál es el threshold o cuál es el mínimo proporción de tumor o de carga tumoral que debemos quitar para que esto valga la pena desde el punto de vista de beneficio oncológico? Y como les dije antes, la integración con otras terapias. Este es un caso bastante sencillo, un paciente que tuvo un tumor neuroendocrino del intestino, se presenta con 4 tumores, todos resecables en el hígado, y se hizo una resección completa. Y este no tiene mucha, digamos, complejidad en la decisión, ¿cierto? Cuando ustedes comparan digamos, la experiencia y la literatura, lo que existe en la literatura comparando resección curativa, es decir, una resección que es completa, R0 o R1 versus resecciones de citorreducción, vemos que la sobrevida a 5 años es mucho mayor en estos pacientes. Es decir, siempre y cuando nosotros todavía, digamos, yo diría que la indicación mayor de hacer cirugía es la citorreducción. Sin embargo, no quiere decir que cuando podemos hacer una resección completa no debamos hacerla. Debemos hacerla porque en estos pacientes la sobrevida es mucho mayor. Y este muestra más o menos lo mismo. Hay un beneficio claro contra otras terapias, sin embargo, hay una poca probabilidad de hacerte un tratamiento curativo. Cuando el tumor neuroendocrino en el páncreas, en el intestino, en el colon, en el recto, en el apéndice, ya llegó al hígado, la posibilidad de ser curativo, así sea una resección completa, es mínima. Y esto se ha comprobado con muchos estudios. El estudio que les comenté del doctor Sarmiento, pero este es un estudio, hay un estudio que se hizo con básicamente como 7 instituciones a través de Europa y Estados Unidos con más de 300 pacientes en los que hacían resecciones y mostraron que en el 94% de los casos a 5 años había recurrencia. Es decir, todos estos pacientes recurren y básicamente cuando se han hecho estudios de laboratorio en los que se toman un pedazo de hígado que no tiene tumores neuroendocrinos cuando se han resectado, los que sí son en el mismo paciente, se muestra que hay micrometástasis a través de todo el hígado, simplemente no somos capaces de verlas hoy por hoy. Es decir, la indicación es clara, pero es básicamente para prolongar la sobrevida, no para curar a estos pacientes. Ya pasando a citorreducción, comenzó con el estudio de Sarmiento y de ahí en adelante se hicieron muchos otros estudios utilizando el threshold de 90%. Esto mostró, como ya les dije, una sobrevida de 61%. Sin embargo, estos son, digamos, los estudios más importantes que se han hecho. Son todos estudios retrospectivos, así que tienen la limitación de todos los estudios retrospectivos con un sesgo en la selección importante. Pero ustedes ven que estos que utilizaban más o menos el 90% mostraban una sobrevida de 5 años del 77%, del 75%. Cuando se expandió en estos estudios de acá, se expandió la resección permitiendo que pacientes que no podíamos resecar el 90%, sino simplemente el 70%, se veía que la sobrevida a 5 años no cambiaba radicalmente. Y esto no solo era importante porque
aprendíamos que estos pacientes se beneficiaban de esto, sino que aumenta significativamente el pool de pacientes, ya que antes el riesgo era muy estricto, teníamos que tener una resección del 90%, ahora es más del 70%, y este, digamos, es el acuerdo de nuestro consenso también. Por último, la integración con otras terapias. Generalmente esto es cuando la indicación no cumple las otras dos indicaciones, es decir, un paciente al que uno no le puede resecar el 70% o no puede resecar, digamos, completamente. Y se presenta generalmente con pacientes que tienen, digamos, enfermedad difusa, pero tienen una progresión unifocal. Es decir, son pacientes que probablemente les hemos hecho cirugía antes, de pronto los hemos manejado con lutecio y toda su enfermedad hepática está controlada, excepto empiezan a tener una progresión en una de las lesiones. Este es un paciente también con un tumor neuroendocrino de páncreas, ya resecado, que le habíamos hecho también resección hepática y que le habíamos manejado con terapia sistémica. Y ustedes ven acá que tiene básicamente algunas lesiones residuales, pero no tiene nada acá. Y en el follow-up, en el seguimiento, se le vio que tenía este tumor que había crecido significativamente en el periodo de 8 meses. Acá no vemos nada, acá vemos el tumor. En este caso hicimos una resección focalizada en esta lesión. Y no solo hicimos esto, sino que vimos que la lesión era bastante grande, sino que vimos que el Ki-67 había aumentado en este paciente que tenía un Ki-67 del 3% al presentarse con un Ki-67 de 24%. Generalmente estos pacientes que tienen progresiones unifocales son progresiones que están marcadas por un cambio en la biología de esos tumores en esos pacientes. Después de esto miramos nuestra experiencia con 69 pacientes que manejamos con progresión focal. Todos habían sido manejados anteriormente, ya sea con terapias de cirugía sistémica o dirigida focal. Y vimos que en los pacientes que hicimos resecciones, en el 44%, es decir, 1 de cada 2 pacientes tenía un aumento del Ki-67. Es decir, 1 de cada 2, la progresión era por un cambio en la biología molecular de estos pacientes. Y vimos que cuando hicimos esto, la sobrevida a 2 años fue del 97%. Es decir, pudimos cambiar digamos, la presentación de estos pacientes con una media de sobrevida libre de progresión de casi 2 años. Y muy importante, una media de tiempo, una media libre de tiempo sin terapia sistémica de 32 meses. Es decir, esto lo que nos permitía era, en vez de comenzar una terapia sistémica para manejar el cambio biológico de estos pacientes, al hacer la cirugía podíamos ahorrar el paciente de quimioterapia, que obviamente va a cambiar la calidad de vida, por una media de 3 años. Así que muy justificado. Desde el punto de vista de cómo hacer el manejo quirúrgico, esto ya lo hemos hablado en diferentes charlas hoy. Básicamente, en este caso, más que en cualquier otro, se debe hacer resección con preservación de parénquima, en vez de hacer una resección como en este caso, una petectomía derecha. Se hacen resecciones, múltiples resecciones, a veces 20, 30 resecciones hepáticas para resecar los tumores, preservando la mayor cantidad de parénquima, porque acuérdense que en el 95%, es decir, en el 100% de los casos, estos pacientes van a tener recurrencia. Otro tema a considerar, que es el opuesto a esto, es pacientes que se presentan con tumores gigantes. Y hay 2 tipos de patrones de presentación. Los pacientes que se presentan con muchos tumores, a los cuales manejamos con diferentes tipos quirúrgicos y sistémicos, y los pacientes que se presentan con 1 o 2 tumores gigantes. Estos pacientes tienden a tener digamos, una sobrevida y un pronóstico un poco mejor. Sin embargo, son más difíciles de manejar porque es difícil que un tumor como este y con otro que estaba acá al lado izquierdo puedan responder a terapias sistémicas o dirigidas focalmente. A estos pacientes es importante hacerle una resección completa. Acá vemos la resección que le hicimos a este paciente y el peso que tenía este tumor. Y después dejamos que el paciente se recuperara, que el hígado izquierdo creciera y atacamos el segundo tumor. Esta paciente, obviamente, al principio, cuando la vieron en un centro no especializado, le dijeron que tenía tumores irresecables, que no se podía manejar. Esto fue hace ya más de 6 años.
y que se despidiera de sus familiares, y esto combinando octreotida y digamos, un abordaje secuencial para el manejo quirúrgico. La paciente está hoy por hoy viva y con recurrencia muy controlada. Esto es un estudio que hicimos mirando a las hepatectomías anatómicas en estos pacientes y mostrábamos que las anatómicas en estos pacientes con tumores gigantes se presentaban con una mayor sobrevida. Es digamos, un subgrupo de pacientes en este caso. Por último, las resecciones combinadas. Acuérdense que hasta el 50% de pacientes se presentan con el tumor primario y el tumor metastásico. Y es un dilema clínico. Vamos a hacer una resección hepática o 10 resecciones hepáticas y un Whipple, o 20 resecciones hepáticas y una resección del colon derecho con ilium y con masas mesentéricas. Y si esto es lo más apropiado para estos pacientes. Nosotros utilizamos principios generales, que hacemos todas resecciones combinadas con intestino delgado y colon derecho, y hacemos resecciones combinadas con páncreas distal, pero no las hacemos combinadas cuando hacemos un tratamiento con Whipple. Hicimos un estudio con nuestros primeros 500 pacientes en los que combinamos básicamente resección hepática única, única acá, o con resección visceral, y creamos digamos, un score en el que podemos determinar el riesgo de complicaciones y el likelihood o la posibilidad de que puedan recuperar de esto. Y hoy por hoy hacemos todo eso basado en este score. Básicamente, cada paciente que viene a nuestra clínica le hacemos el score, y de acuerdo al score decidimos qué tipo de tratamiento hacemos. Y por último, la crisis carcinoide. Este es un tema en el cual nosotros tenemos un interés significativo. Como ustedes saben, la crisis carcinoide se caracteriza por hipertensión intraoperatoria y está asociada con mayor mortalidad y tasa de complicaciones. No existen protocolos de manejo, pero el dogma siempre ha dicho que le demos octreotida para prevenir crisis carcinoide. Sin embargo, nosotros y otros grupos también han hecho muchos estudios con el respecto. Este es un metaanálisis que nosotros mostramos en el que la incidencia era más o menos el 19%, y que utilizar octreotida no disminuía la incidencia de esto, es decir, no funcionaba como terapia preventiva. Basado en esto, creamos un protocolo en el que básicamente no damos prevención de octreotida hace ya más de 8 años a nuestros pacientes, y nos enfocamos básicamente en trabajar con el anestesiólogo para hacer una identificación rápida de estos pacientes cuando se presentan y manejarla con octreotida, pero básicamente con vasopresos, con dopamina, con epinefrina, con norepinefrina y vasopresina. Y en estos pacientes hemos mostrado que la duración de crisis carcinoide es mucho menor y que el riesgo de mortalidad y el riesgo de tener que abortar el procedimiento es mucho menor. Ya rápidamente les voy a dar un resumen de 1 minuto de las guías de manejo que hicimos con estas 4 sociedades. Miembros panelistas representados en todas estas partes de Estados Unidos, el doctor Guevara representando a Colombia y al HPBA. Y básicamente estas fueron las 18 preguntas que hicimos. Terminamos con 22 preguntas y 22, digamos, consensos de cómo se debe manejar desde el punto de vista diagnóstico, indicaciones, cirugía multidisciplinaria, abordajes estratégicos, neoadyuvante, terapia neoadyuvante, trasplante, todos los que son las embolooterapias, ablación, radiación y el manejo de la crisis carcinoide. Esto es simplemente para mostrarles cómo lo hacíamos. Básicamente teníamos una pregunta, revisábamos toda la historia y digamos la evidencia que existía. Cuando había estudios de alto nivel hacíamos metaanálisis, en este caso no había. Y basado en eso revisábamos toda la información y llegábamos a las recomendaciones por las cuales votábamos. Esta es la última pregunta de la crisis carcinoide. En este caso sí habían varios trabajos que pudimos hacer metaanálisis, entonces como parte del consenso hicimos metaanálisis de cada pregunta. En este caso vemos que la octreotida no trae ningún beneficio en la prevención de crisis carcinoide.
y que incluso puede ser asociada, no mostrada significativa, pero asociada a efectos adversos porque nos enfocamos en dar octreotida, y esto no es el manejo apropiado de la crisis carcinoide. Y basado en todo esto, llegamos a la conclusión de que les adelanto, no puedo dar todas las definiciones y el consenso porque no está sido publicado, pero les adelanto que vamos a recomendar no utilizar octreotida como prevención sistemática para estos pacientes y enfocarnos más en reconocer rápidamente cuando se presenta y en el manejo. Así que, en conclusión, la incidencia de las metástasis hepáticas neuroendocrinas va en aumento. El manejo es complejo y debe ser multidimensional. La cirugía tiene indicaciones claras y es el mejor tratamiento en cuanto a sobrevida, tanto en resección completa, citorreducción e integración con otras terapias. Y el manejo intraoperatorio tiene ciertos principios bien establecidos. La información disponible está limitada por poca calidad. El juicio clínico es fundamental y debe ser individualizado. Los avances en el manejo secuencial con otras terapias y las guías de manejo de las 4 sociedades ayudarán a clarificar el abordaje quirúrgico y multidisciplinario. Y así termino. Muchísimas gracias y creo que tenemos un poco de tiempo para algunas preguntas.